Dejaron su micrófono. A ver si me escuchan. Buen día a todos. Y aquí cada médico con su recetario, ¿no? No todos utilizamos lo mismo. Quizá los más jóvenes usen más el micrófono en la mano. Vamos a compartir la palabra de Dios. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Le voy a poner de todas maneras allí el pasaje, 2 versículos conocidos. No por eso no tienen algo para decirnos, ¿no? Que, como dice la palabra, que es viva y eficaz, siempre nos dice algo. Y no, a veces no repite. Me voy a sacar esto porque tengo calor aquí. Leemos la palabra de Dios, capítulo 22 de Lucas, versículo 31 y 32. Lo dice, y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma que nos restaura, nos da gozo, paz, nos das esperanza, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por todo. Pedimos que el Espíritu Santo esté guiando la palabra y dándonos a cada uno según la necesidad que hayamos traído, Padre. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, acá tenemos un desafío, ¿no?, que se le hace a Pedro y a los demás discípulos, ¿no?, a todos aquellos que estaban allí escuchándolo al Señor, pero especialmente a Pedro se le habla personalmente, se le dirige a Pedro, dándole una misión, dándole también un respaldo. Allí le dice a Pedro: Pedro, mira, yo voy a rogar por vos, yo voy a orar por vos, yo voy a pedir algo por vos, que tu fe no te falte, que tu fe no te falte. Iban a ser zarandeados todos sus discípulos. Alguien tal vez no sepa lo que es una zaranda, ¿no? Yo recuerdo que cuando era chico, mi papá me hacía zarandear por supuesto una zaranda grande, ¿no?, la arena, porque necesitaba arena fina y en aquella época no había, no es como ahora, ¿no?, que viene todo ya preparado, como la comida, todo precocido. Había que zarandearlo, entonces se caía la arena fina y se aprovechaba ahí para revoque y para un montón de cosas. Esta zaranda que habla el Señor Jesús acá es una zaranda para trigo. Allí yo saqué una foto, bajé una foto de internet, y allí vemos la zaranda, ¿no?, que con un proceso de sacudones, de movimientos, lo que va a ocurrir es que va a separar las impurezas, la paja, las cáscaras, quizás granos quebrados, no comestibles, lo va a separar del grano bueno, de aquello que sirve después para comer o sirve para utilizar, pero va a ser la separación. Eso es lo que produce la zaranda, ¿no?, el movimiento. Entonces, había que mover, había que zarandear a los discípulos del Señor. Y
y a eso había pedido el enemigo, ¿no? El enemigo que siempre busca zarandear a los creyentes. Pero hay algo importante, que el enemigo no zarandea sin el permiso de Dios. Entonces, Dios permite muchas veces ese zarandeo en sus hijos, por distintos motivos, ¿no? Miremos algo importante que nos dice la palabra de Dios aquí, que Jesús no le dice a Pedro: voy a estar orando para que no te zarandee. No voy a estar orando para que no te zarandee. Voy a estar orando para que tu fe no te falte durante el zarandeo. Eso es lo que le dice. Eso es lo que el Señor le dice. Durante ese tiempo, que tu fe no te falte. Esto, hermanos, es fundamental en nuestra vida espiritual. Ante los zarandeos que vienen, los sacudones que vienen, las pruebas que vienen, las aflicciones que ya están profetizadas por el Señor, tendrán aflicciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque ante esas pruebas y sacudidas que nos llegan, lo principal es permanecer en la fe. Porque por la fe nosotros vamos a ser transformados, vamos a ser restaurados, fortalecidos, esperanzados. Todo va a crecer por la fe. No hay otra forma. Entonces, es fundamental que esa fe que nos ha dado el Señor, donde se pueden cumplir sus promesas, si tenemos fe, no falta. Es fundamental. Entonces, el Señor, ¿por qué oraba? Por algo fundamental en Pedro y en los otros, que no le falte la fe. Es el pedido de Dios. La fe nuestra nos mantiene, nos sostiene. No hay otra forma, no hay otro método. Como queriendo Pedro como queriendo el Señor que Pedro esté atento a él, llama su atención. No le llama por Pedro, aquel nombre habitual que le habían puesto, ¿no? Sino por Simón, aquel nombre que tenía original, cuando el Señor lo encontró pescando o secando las redes, y le dice: Simón, Simón, no, le repite 2 veces: Simón, Simón. Mirá, lo que te voy a decir tenés que prestar atención, Simón. Presta atención a lo que te voy a decir, de lo que puede pasar en tu vida. Y eso es lo que tenemos que hacer todos los creyentes, ¿no? Prestar atención a la voz de Dios. Prestar siempre atención a la voz de Dios. Sabemos que el Señor va o desea o tiene forma de captar nuestra atención de distintas formas, por distintos métodos. Y a veces lo hace con métodos o formas que menos esperamos. Y a veces nos duele en esa forma con que el Señor quiere llamar nuestra atención. Estando en la comodidad, el Señor nos sacude y dice: mirá, a vos te falta esto, vos estás fallando en esto, vos tenés que hacer esto. Llama nuestra atención. Bueno, que ojalá, esperemos que en esta mañana nuestra atención sea por la palabra, que estemos atentos y que esa palabra nos llegue a nosotros de algún modo nos ilumine, nos guíe, nos ayude, nos consuele, nos restaure si es necesario y nos llene de esperanza. El pasaje nos deja ver que Jesús se refiere, por supuesto, al zarandeo para todos los discípulos. El plural de la palabra dice: va a ser zarandeados, no Pedro solamente, sino todos. Pero elige a Pedro, se dirige personalmente y le dice: mirá, yo voy a rogar por vos, voy a rogar para que la fe no falte, pero además te voy a dar una misión. Te voy a dar una misión, Pedro. Y no te vas a olvidar, la tienes que cumplir. Es interesante que el apóstol Pedro después va a escribir sobre seguramente el enemigo que los zarandeó. Va a escribir en una de las cartas epistolares cómo es Satanás, el peligro de Satanás, el peligro del enemigo, ¿no? Escribiría. Y además, al regreso de su experiencia, vuelto, le dice el Señor aquí, ¿no? Vuelto, ¿de dónde? El Señor sabía que iba a pasar por fuerte experiencia negándole. En el versículo 34 y 35, 33 y 34 que sigue,
Él dice, no, yo por ti voy a dar la vida, nunca te voy a dejar. Y el Señor dice, pará, Pedro, pará. El impetuoso Pedro, pará. No, no vas a hacer eso, Pedro. Mirá, el gallo va a cantar a la madrugada, cuando el sol esté ya pero saliendo. Pero vos sabés qué, Pedro, me va a negar 3 veces antes que cante el gallo. Entonces Pedro iba a pasar por eso, y el Señor sabía. Entonces, aquí es importante que tengamos en cuenta que el Señor le da una misión, pero va a orar por él. ¿Y para qué? Para que esté fuerte, fortalecido, que pase por la prueba, pero además para que en esa experiencia de la prueba después pueda confirmar a los demás, pueda ayudar a los demás. Mirá, a veces es importante para nosotros la ayuda a aquel que está pasando por la misma prueba, de decirle, mirá, yo pasé por esto y el Señor me sostuvo. O yo pasé por esto y flaqueé, pero el Señor me hizo volver a Él. ¿Y cómo? Y yo oré, o mis hermanos oraron, o me sostuvo la oración. Entonces allí está, ¿no?, la ayuda a otros que han pasado por la misma prueba que nosotros, que han caminado el mismo desierto que quizás estemos caminando nosotros. El Señor nos dice, allá está, esta es tu misión, confirma a aquellos hermanos. Ve tras ellos, ora por ellos, aconséjalos, visítalos. Debemos saber y aceptar que desde el momento que hemos crecido, que hemos creído, que hemos nacido de nuevo, tenemos más enemigos. Alguno dirá, si yo me quedaba en el mundo y no aceptaba a Jesucristo como Salvador, y tenía los enemigos del mundo, los que conozco. ¿Y cuáles son los que conozco? Y los de carne y hueso, pero ahora resulta que tenemos enemigos que no son de carne y hueso, que no le vemos. Y de eso se trata. Hay un enemigo en común que tenemos después de haber creído en Cristo, después de haber nacido de nuevo. Y allí dice el apóstol Pedro, en la primera carta, capítulo 5, versículo 8, que ese enemigo en común, espera que no me saliera, ese enemigo común está como león rugiente, está cercando, está dando vuelta, está en los contornos, está buscando a quien devorar. ¿Qué es a quien devorar? ¿Qué se entiende por devorar? ¿Comerlo? No. Hacerlo fracasar. Buscar su fracaso, que no esté del lado de Dios, que desobedezca a Dios, que sea infiel a Dios, que sea parte del Evangelio. Él va contra todo aquel que decide obedecer a Dios. Este león rugiente, lo dice Pedro. Siguen los enemigos. Fíjense lo que le dice Pablo a la iglesia de Éfeso, allí en el capítulo 6, versículo 12. Allí está. Le dice que tenemos una lucha que no es contra las personas que vemos, contra carne y sangre, es contra principados, potestades, huestes de la maldad. Esos son los que van a luchar con nosotros. ¿Contra qué? ¿Contra nuestro cuerpo? No, porque no le vemos, pero sí contra nuestro espíritu, sí contra nuestra alma, sí contra nuestro pensamiento, contra nuestra mente. Eso van a luchar con eso. En esa lucha estamos todos, hermanos. Y a veces no lo creemos. A veces no lo creemos, pero no lo creemos porque pensamos que, bueno, puede ser algo que le puede ocurrir a alguno, no. Estamos todos, lo dice la palabra de Dios, tenemos lucha. No contra sangre y carne, sino contra los enemigos y potestades del aire. Aquellos que fueron derrotados por el Señor Jesucristo, pero que están luchando contra nosotros. ¿Para qué? La búsqueda es separar al creyente de su Dios, que no le obedezca. Tenemos un ejemplo que muchos conocen, muy conocido, aquel que tuvo la gran zaranda, podemos decir. Y léanlo en la Biblia, el libro de Job. Lean en la Biblia el libro de Job por todo lo que pasó. La gran zaranda para Job. ¿Qué quería hacer el diablo con Job? Que no le fuera fiel. Le dijo a Dios, mirá, aquel que te sirve de balde,
te sirve porque le das cosas, o porque tienes cosas, o porque es bendecido. Quítale, quítale, o le vamos a quitar. A ver, ¿qué hace Job? Y le quitó. Y Job siguió siendo fiel. Job, si ver a Jesús ya, sin verlo, ya creía en el Señor Jesucristo, ya creía en el Mesías, ya creía en las palabras de Dios. El enemigo busca que le fallemos. Job estuvo sometido, decimos, a una gran zaranda, pero nosotros podemos estarlo sometidos también. Jesús quiere alumbrar nuestro entendimiento, nos dé la luz, pero el enemigo busca apagar esa luz, busca que esa luz engañarnos en primer lugar y robarnos la fidelidad a Dios, robarnos la santidad delante de Dios. El Señor nos llama a crecer en santidad y Él nos roba la santidad. Él está allí poniendo piedras, estorbando para que no crezcamos, para que el mundo no conozca el Evangelio. Pararnos, paralizarnos. Una cosa debemos estar seguros, hermanos, una cosa debemos estar seguros, no dudar de que cualquier aflicción, cualquier prueba, cualquier pérdida, lo que nos pase, nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y yo la conozco y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Pero además, dice, nadie la arrebatará de mi mano. Nadie. No hay prueba, por más grande que sea, que pueda arrebatarnos de la mano del Señor. No hay enemigo, por más grande que sea, que pueda derrotar a la iglesia ni a alguno. Nosotros somos iglesia. Nosotros somos el cuerpo del Señor. No sabemos, por supuesto, la forma muchas veces en que podemos ser zarandeados, en que podemos ser sacudidos por el enemigo o por el mundo que utiliza el enemigo. Porque muchas veces decimos, no puede ser siempre Satanás. No puede ser siempre Satanás. Por ahí es el mundo que utiliza. Los que no tienen a Cristo están a su disposición. Los problemas de la vida muchas veces los encontramos en aquellos que no son cristianos. En forma de prueba, en forma de aflicción, ¿no? A veces las cosas vienen así, no sabemos cuándo, pero sabemos que son inesperadas muchas veces. Muchas veces aparecen, ¿no? Allí nos golpean como el ladrón que entra a robar, ¿no? Un ladrón que entra a robarte tu casa no va a golpear para robarte, va a entrar inesperadamente, inoportunamente. No te vas a dar cuenta cuando entra. Tal vez a muchos en esta mañana puedan estar de acuerdo, ¿no? Y entiendan esto, porque han pasado por esas dificultades. Ha aparecido algo repentinamente y parece que lo tumba, lo entierra. No hay forma de pasar ese muro, esa valla tan alta que es un problema, que es una dificultad, que es una pérdida. Sorpresa. Podemos estar tranquilos. Podemos ir navegando como iban quizás los pescadores allí en el mar de Galilea y encontrarnos con una tormenta repentina y aparece la tormenta y nos sacude. Eso es muchas veces lo que nos ocurre. Por eso no debemos ignorar que el diablo de alguna forma quiere destruir la obra de Dios y quiere destruir. A Dios no lo va a destruir, tiene que destruir a aquellos que están a disposición de Dios, aquellos que son sus hijos. Y aquellos que son sus hijos, Él sabe que la amenaza que tiene es grande, porque sus hijos en este mundo, nosotros tenemos que predicar el Evangelio para que crezca el reino de Dios. Y Él está haciendo lo contrario, que no crezca la obra de Dios. Intentará por todos los medios de anularte, de paralizarte, de destruir. Porque te destruye a vos y a mí y destruye los propósitos de Dios. Destruye la obra de Dios. Eso fue lo que intentó hacer Satanás con Pedro, por supuesto. Allí estaba Pedro, pero quería destruir lo que Dios pensaba hacer por medio del Pedro, del gran apóstol Pedro. Por un momento casi lo consigue. Pedro se resistía a la idea de que no iba a fracasar.
defendiéndolo a Jesús. No, yo no te voy a dejar. Yo voy a ir contigo a la cárcel, porque ya tenía prometido que lo llevar. Pero además de ir a la cárcel, voy a ir a la muerte contigo. Eso es lo que pensaba Pedro, ¿no? Sin embargo, ahora después Pedro o Jesús pronunciaba esta palabra de que lo había negado. Estaba acobardado allí, en el fuego, calentándose con la gente ahí, negando alguna vez quien estuvo con él, alguna vez quien había sido fiel. Ahora, qué amor tan grande de Dios, ¿no? Restaurar a Pedro. Pero Pedro, mirá, después que vuelva, después que regrese de esto, tenés que confirmar a tus hermanos. Tenés que seguir. Por eso la fe era fundamental, que no le faltara a Pedro. Porque si hubiese caído en ese desgano, en esa depresión que había negado a su propio maestro, a su propio Salvador, hubiese seguido pescando allá con la red en el río, no va más. Como hicieron muchos que huyeron después, que se fueron a sus antiguos trabajos y abandonaron al Señor. Pero esa fe iba a seguir. Y conocemos, ¿no?, la historia de Pedro en las cartas. Ahora pensemos que también en esta paradoja de que el diablo utiliza este medio de zarandear a los creyentes, o a Pedro en este caso, este mismo medio lo va a utilizar Dios para construir, para fortalecer. Fíjense, ¿no? Muchas veces las cosas malas que nos pasan, decimos, tengamos en cuenta que Dios está detrás de esas cosas también y que puede utilizarlas para nuestro bien. Y en este caso la utilizó para transformarnos. Y Dios, seguramente el diablo va a querer anularlo, va a querer paralizarlo, pero Dios va a utilizar ese medio para quitarnos la vanidad, para quitar lo que nos sirve, la escoria, lo que se quema, lo que se tiene que tirar de nuestra vida, lo que se tiene que sacar de nuestros corazones, para dejar lo que sirve para Él, lo que honra su nombre. Pensamos en esto, ¿no? Y el enemigo que viene a destruir, y el Señor comienza a fortalecer, a obrar en el mismo tiempo, como obró con Job, como obró con Pedro, como puede obrar con nosotros en nuestro crecimiento, en nuestra fortaleza, saliendo de allí, de ese problema, pero fuerte, fortalecidos. La única forma de salir de un problema, de una enfermedad, de lo que sea, fortalecido, es pasando por la fe. No hay otra forma. Si no pasamos por la fe por algo grave que nos ocurre, nos vamos a quejar, vamos a murmurar y vamos a decir, mira, yo creo en Dios, mira lo que me pasa. Por la fe no vamos a hacer eso. Vamos a seguir aferrados a Dios y Dios nos va a bendecir a través de eso. Y va a decir, mira, ¿qué pasó? Como le pasa a todo, pero podés ayudar a otros, podés aconsejar a otros. La Biblia nos revela que el enemigo intentará de diferentes maneras, diferentes medios, primero de engañarte, de derrotarte, buscará nuestra desobediencia a Dios, intentará apagar nuestra fe a través de las pruebas, de los problemas, de las cosas malas que nos pasan, apagar nuestra fe. A veces por las dificultades que vemos a nuestro alrededor nos llevan a comentar con los hermanos, con otros. Mirá, lo duro que es la vida, ¿no? Lo difícil que es la vida, situaciones que nos pasan. Y a veces no nos damos cuenta que esas conversaciones de lo duro, de lo difícil, lo que me pasa a mí, lo que te pasa a vos, nos llevan al desánimo, nos llevan a la derrota. Estamos anticipando una derrota y un desánimo antes de que ocurra. ¿Por qué? Porque la mente hace que, mirá lo que me pasa, mirá todo lo que me pasa, y no miramos alrededor, no miramos al costado. La derrota, el desánimo. La Biblia nos dice que Jesús hizo lo mejor. La Biblia nos dice que Jesús oró por aquel.
¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Sino imitar a nuestro Señor y Salvador. Orar por eso. Bueno, mirá, estamos así, sí, te pasa esto, te pasa lo otro, a mí también me pasa. A veces algunos no queremos contar lo que nos pasa. Queremos guardarnos porque, y sí, a veces, mirá, ¿qué le voy a contar a este lo que me pasa a mí con los problemas que tiene? Encima que tiene el problema, le voy a decir, mirá todo lo que me pasa a mí. Entonces nos guardamos. Qué lindo sería no guardarse, pero además decir, bueno, mira, te pasa esto, bueno, paramos acá. No, no me cuentes más de lo que te pasa, vamos a orar por lo que te pasa. Oremos por lo que te pasa. Porque por lo que nos pasa, el enemigo apaga nuestra oración. Quiere apagar nuestra fe, pero apaga nuestra oración. ¿Y saben cómo crecemos en la fe? Orando a Dios. Leyendo la palabra de Dios. Esa es la forma de crecer en la fe. No, nada sale de fe si no es por esto, si no es por la oración con Dios. Si le hablamos a Dios y le oímos a Dios y crecemos en la fe, no hay otra forma, no hay otro método. No está el video que escuchamos por las redes o el predicador que aparece en televisión. Esos son, podemos recordar 5 o 10 minutos, comentar. Dios nos dice leer la palabra, alimentarse de la palabra, orar a Dios. Lo otro, si ayuda, que ayude, pero no es la forma. La mejor noticia que podamos tener es que Dios está, hermanos, intercediendo por nosotros. A veces, cuando alguien ora por nosotros, nos ponemos contentos, ¿cierto? Nos ponemos con gozo. Qué bueno. Mi hermano me dice que está orando por mí y lógicamente que nos ponemos felices de eso. Cualquiera se pone feliz de que alguien esté orando por uno, ¿no? Pero yo te pregunto, amigo y amiga, en esta mañana, si alguien está orando por ti, o si alguien te dijo que iba a orar por ti. Y quizás ese alguien que te dijo que iba a orar por ti se olvide, porque a todos nos puede pasar. Quizás alguien me dijo en esta semana, mira, ¿por qué no pones en oración? Y me puedo olvidar porque la mente humana a veces se preocupa o tiene tantas ocupaciones que nos podemos olvidar de orar por alguien, ¿cierto? Pero hay una persona que no se olvida. Nosotros sabemos que cuando el Señor fue muerto, cuando resucitó y ascendió a los cielos, no fue a cualquier lugar, fue a la diestra del Padre, fue a interceder por los creyentes. Es el abogado que tenemos. Es aquel que ante nuestras oraciones va al Padre y le pide por nosotros, ante nuestro arrepentimiento, ante nuestro pedido de ayuda, ante nuestra intercesión por un hermano que está pasando por dificultades. Y Él, Jesucristo, es el intercesor, es el abogado fiel, es el consolador. Y esta es la mejor noticia que tenemos. No dudemos de esto. Él estará presente siempre por nuestra falla, por nuestros fracasos, por nuestros errores. Y también por aquellos que pidamos por alguien. Es la mejor noticia que tuvo Pedro y que tenemos nosotros, que Jesús intercede por nosotros. Hoy, muchos de nosotros podemos estar sacudidos, zarandeados por algún problema de algún tipo, ¿no? Y solo por la gracia de Dios, hermanos, muchas veces estamos firmes, estamos parados, seguimos luchando, seguimos en la fe, solo por la gracia de Dios. No hay otro modo, pero se requiere, por supuesto, fe, se requiere oración, se requiere comunión, se requiere el consejo del hermano y el recibir el consejo del hermano. No podemos negar que la palabra de Jesús, que dice en el mundo tendréis aflicción, no podemos ni negarla ni evitarla. Él dice, en el mundo tendrán aflicción y eso se cumple porque es Dios. No tenemos más que esperar los sacudones tal vez de la vida, o no, según la gracia de Dios, según el amor de Dios. Y puede venir la tentación, o puede venir, pero vendrá la gracia, que es mayor.
dice la palabra de Dios. La buena noticia, hermano, que Jesús es nuestro mediador, nuestro abogado en los cielos. Así lo dice Romanos, allí en el capítulo 8 y versículo 34. La Biblia nos dice que Él es el que entregó su vida en la cruz muriendo por todos nosotros, por nuestros pecados. Si crees esto y te arrepientes de tus pecados, te arrepientes y crees en el Salvador, en el Señor Jesucristo, por fe crees que fue tu Salvador, que es tu Salvador, nuestro Salvador, por supuesto que Cristo será tu defensor. Será el que va a interceder por vos ante el Padre en los cielos. Como lo hizo con Pedro, como lo hace con muchos de nosotros, ojalá con todos nosotros. De eso se trata, que Él es el que intercede, Él es el único camino a Dios, pero supuesto, pero también es el único que está frente a Dios, delante de Dios. No hay otro, la persona, el hombre común, ni nosotros mismos podemos estar delante de Dios porque somos consumidos. Podemos ser consumidos por la santidad, por la pureza que tiene Dios. Dios no vino como Dios a la tierra, vino como hombre. ¿Por qué? Porque no había forma que el hombre pudiera estar frente a Dios. Porque la gloria inmensa, como decía en Marcelo, no podemos entender esto. Ni la cruz, ni Dios, no vamos a entenderlo hasta que no estemos en su presencia. Pero sí Jesús vino y le conocieron, y sabemos cómo vivió, y sabemos que fue un hombre sin pecado, pero pagó por nuestros pecados muriendo en la cruz. Y hermanos, solo hay una cosa que nos va a ayudar ante los zarandeos, los sacudones, lo que podamos pasar en la vida, y es la oración. Es la oración. Es el orar por nosotros y por los demás. Debemos orar como lo hizo Jesús por Pedro y los unos por los otros, ¿no? A Pedro le fue dada una misión para terminar. Una vez pasado, una vez vuelto, le dice, Pedro, una vez vuelto, ¿de dónde? Del zarandeo, de tu negación. Restaurado, Pedro, ¿sabe qué? Tienes una misión y esa misión debes cumplirla. Y por supuesto que la cumplió Pedro. Siempre aparecen ante los zarandeos y los sacudones en los por qué. Siempre están los por qué. ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué el otro? Siempre se presentan, ¿cierto? No faltan los por qué, no faltan los por qué en las pruebas que salimos a pasar. Pero cuando miramos a nuestro alrededor, también hay hermanos y hay amigos y hay familiares que tienen esas pruebas. Lo mismo que nosotros. Otros están pasando por el mismo desierto que nosotros caminamos, que nosotros pasamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lamentarnos con todos. ¿Y cómo hizo Jesús con Pedro? Para que no le faltara la fe, rogar por él. Por eso debemos estar dispuestos a animar a otros, a fortalecer a otros, a ayudar al hermano herido, a orar por él y a orar por todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo. Miramos entonces hacia atrás y miramos hacia atrás y ¿qué vemos? Que hemos sido zarandeados. Y si hemos sido zarandeados, tenemos la misión de fortalecido de ese zarandeo, ayudar al hermano herido, caído por pruebas. Satanás quiere zarandearnos, quiere zarandearte, quiere el mundo también llevarte a la prueba. ¿Para qué? Para lastimarte, para darte, para decirte, mirá, Dios te promete cosas, pero no las cumple. Estás pasando por tal momento, debes pensarlo porque no sirve para nada esto del cristianismo, de la religión. Bueno, no, es cierto, la religión no sirve para nada. El que sirve es el Señor Jesucristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, aquel que nos lleva a Dios, pero aquel que nos sustenta cada día de nuestra vida, que nos mantiene. ¿Por qué? Porque está intercediendo. Y nosotros tenemos la misión que tuvo Pedro también de interceder, de orar, de ayudar, de aconsejar. Dios, a través de esa misma prueba,
hermano, que tuvo Pedro y que podemos tener nosotros, quitará lo que nos sirva de nuestra vida. Quitará aquello que no tiene nada que ver con lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Que le da gloria a su santidad, que refleja su santidad.